mundo y tiene como finalidad dar a conocer todas las herramientas de prevención, de diagnóstico y de tratamiento relacionadas a esta patología. Yo no los veo, algunos tienen la cámara encendida, otros seguramente estarán escuchando. Me imagino que alguno tiene algún conocido, o tiene diabetes, o tiene algún conocido con diabetes, y esto ha generado el interés en esta charla. Así que bueno, para empezar voy a compartir la charla. Ahí la pueden ver. ¿Se ve bien? Y se ve perfecta. Bien. Bueno, lo primero que uno se pregunta es ¿qué es la diabetes? ¿Sí? Como recién mencionábamos, todos conocemos a alguien que tiene diabetes, si no es un familiar, si no es un amigo, es el vecino, y esto se da porque es una patología muy común. La diabetes es una enfermedad crónica, ¿sí? Que ocurre cuando los niveles de azúcar, que le llamamos la glucosa en sangre, en una persona están altos. Y esto se produce ya sea porque se fabrica menos insulina, esa producción es menor a la normal, o cuando si bien se fabrica insulina, esa insulina no puede actuar. Para repasar un poco, la insulina es una hormona que es la que produce nuestro páncreas y es la que nos permite, y es la que permite que el azúcar o la glucosa en sangre ingrese a nuestras células. ¿Sí? Esta es como la definición de diabetes. Pero cuando nos interiorizamos un poquito más, sabemos que hay muchos tipos de diabetes, ¿sí? Tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes del embarazo y por supuesto hay muchos otros tipos de diabetes. Y si bien tienen algunas características en común, estos distintos tipos de diabetes son diferentes, ¿sí? La diabetes tipo 1, por ejemplo, se da en general, puede presentarse a cualquier edad, pero en general se da en niños y en adolescentes, tiene un comienzo bastante repentino, es el 10% de los distintos tipos de diabetes, es la diabetes tipo 1, y como no se conoce bien la causa por la cual se produce, tampoco a la fecha tenemos herramientas para prevenirlas. Distinto es la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. Recordemos que el 90% de los distintos tipos de diabetes es la diabetes tipo 2, y probablemente es la que nosotros, la mayoría de nosotros conocemos a alguien que tiene diabetes tipo 2. Y esta también se puede dar a cualquier edad, pero en general se da cuanto mayor edad es más frecuente. Y por supuesto, como vamos a ver más adelante, está muy relacionado al sobrepeso y la obesidad. Y después también hay una patología que es la diabetes gestacional, y esta también es bastante frecuente. 1 de cada 10 embarazadas se complica su embarazo con la diabetes gestacional, y es una complicación del embarazo que se suele aparecer en el segundo trimestre del embarazo, y que a todas las embarazadas, dada su frecuencia, uno investiga y busca si la tiene, ¿sí? Y por supuesto, como les decía, hay otros tipos de diabetes, hay muchos otros tipos de diabetes que, si bien son la minoría, están relacionados con otros factores como fármacos, otras enfermedades, pero la idea es abocarnos a la más prevalente. Es muy importante saber que hay distintos tipos porque a veces se nos confunden algunos conceptos, o alguien tiene algún niño con diabetes y bueno, no es lo mismo la diabetes tipo 1 que, por ejemplo, la diabetes tipo 2. Y acá nos hacemos una pregunta, ¿es frecuente? ¿Es frecuente? Y ya el hecho de que todos conozcamos a alguien con diabetes ya es un parámetro que nos dice, y debe ser frecuente, porque la vecina del frente, la hija de mi tío, tienen diabetes, y esto es un parámetro. Y sí, la verdad que la diabetes es frecuente. En el mundo hay 463 millones de personas con diabetes, y esa cifra sabemos que año a año se sigue incrementando.
La estadística nos dice que para el 2045, que si bien falta, pero no falta tanto, esta cifra casi se va a duplicar. Y por supuesto en nuestro país no está exento, ¿sí? Nuestro país tiene una prevalencia bastante alta de diabetes, el 12,7. ¿Qué quiere decir así expresado en forma fácil? Que cada 100 personas de entre 20 y 70 años, 13 tienen diabetes. De cada 100 personas adultas, 13 tienen diabetes, lo cual habla de una prevalencia muy, muy elevada. Pero hay otro dato que es más alertador, ¿sí? Que es que casi el 42% de las personas que tienen diabetes no saben que tienen diabetes. O sea, casi la mitad de las personas que padecen esta enfermedad desconocen que la tienen. Y esto obviamente, si uno no conoce que tiene esta enfermedad, por supuesto no va a recibir el tratamiento ni las recomendaciones correspondientes. Por lo cual, este dato no solo de que son muchos los pacientes con diabetes, sino que la mitad de los que tienen no saben, es un dato que nos preocupa sobremanera. Y esto es muy importante cuando hablamos de factores de riesgo. Por ahí es una palabra que la usamos mucho los profesionales de la salud, y los factores de riesgo son aquella condición que nos hace tener más riesgo de padecer algo, ¿sí? En la diabetes, y acá sí es importante, vuelvo a remarcar que cuando hablo de factores de riesgo, hablo fundamentalmente de factores de riesgo para diabetes tipo 2, no para diabetes tipo 1, ¿sí? Para diabetes tipo 2 hay múltiples factores de riesgo. ¿Y cuáles son? Acá vemos en la fotito toda una familia que pareciera estar viendo la tele y comiendo pochoclo. Y el antecedente familiar, la genética, el tener un papá o tener una mamá o tener un hermano con diabetes, hace que yo tenga más riesgo de tener diabetes. Si yo tengo mi mamá, mi papá y mi hermano con diabetes, y sé que genéticamente estoy más predispuesto a tener diabetes, no quiere decir que la vaya a hacer, ¿sí? Esto es importante, no quiere decir que la vaya a hacer, pero esto nos tiene que alertar que si yo tengo diabetes y tengo que tomar algunas medidas para que mis hijos, que ya sabemos que genéticamente están predispuestos, de alguna manera intentar evitar. O sea, la genética en esta enfermedad es muy frecuente. Yo le diría que si hacia algún paciente con diabetes tipo 2 le preguntamos, ¿usted tiene familiar? Casi el 100% va a decir que sí tiene un familiar. Y este, por supuesto, no es el único factor de riesgo. Hace un ratito mencionábamos que es más frecuente en la edad adulta, y sí, la diabetes aumenta la frecuencia en los mayores. Si bien se puede dar a cualquier edad, y lamentablemente hoy hay chicos de 8, 9, 10 años con diabetes tipo 2, es más frecuente en la edad adulta, y esto tiene relación con que cuando envejecemos, los órganos cada vez funcionan lentamente un poco menos, y empiezan a aparecer algunas enfermedades, en este caso la diabetes. O sea, las personas adultas o los adultos mayores tienen más riesgo todavía. Y acá otro factor fundamental, digamos, la comida rica no, es los malos hábitos alimentarios, ¿sí? Hoy hay muchos estudios que demuestran que el consumo de estos alimentos, de bebidas azucaradas, y cuando hablo de bebidas azucaradas hablo de la gaseosa, la Coca-Cola, todas las gaseosas con azúcares, el consumo de estos alimentos ultraprocesados, industrializados, la galletita, los panificados, las golosinas, obviamente aumentan el riesgo. Aumentan el riesgo porque generan sobrepeso y obesidad, y por eso el consumo frecuente de estos alimentos hacen que la persona que los consume en forma habitual tenga mayor riesgo. Acá vemos un niño con una gaseosa, con el control remoto y acostado en un sillón. Bueno, esto también pasa en los adultos, ¿sí? No es solo de los niños que, digamos, están así en esta posición viendo tele, más ahora en la cuarentena. Y bueno, estar quietos, estar sedentarios, como le llamamos, no hacer actividad física, por supuesto, es un factor, uno de los principales factores de riesgo, ¿sí? Si comemos mal y encima nos quedamos quietos, esto va a aumentar las posibilidades de tener sobrepeso y obesidad,
y el sobrepeso y la obesidad van de la mano a la aparición de diabetes. Entonces, ya vamos a ver cómo prevenir, pero sí saber que si tengo cierta edad, soy adulto, como mal, y encima no hago actividad física y me estoy ganando todas las fichas para que en algún momento me pueda aparecer. La hipertensión, los pacientes hipertensos también tienen mayor riesgo de diabetes y también la hipertensión aparece en la edad adulta y también es muy frecuente la asociación. Acá vemos una embarazada con una medición de glucemia. Bueno, en la embarazada, que en su embarazo, la mujer que en su embarazo hizo una diabetes gestacional, tiene de por vida mayor riesgo a tener diabetes, principalmente en los primeros 10 años, pero si en alguno de mis embarazos tuve diabetes gestacional, sé que a lo largo de mi vida me voy a tener que cuidar porque ya eso es una marquita que me dice que tengo mayor riesgo. Y hay una condición, que por ahí la han escuchado hablar, que es la prediabetes. La prediabetes le llamamos a aquellos pacientes que tienen el azúcar en sangre elevada, no al punto de diabetes, pero no normal. ¿Sí? Esos pacientes que cuando se van a hacer un análisis, el médico le dicen, y tenés un poquito de diabetes, que si bien no es correcto decirlo así, es aquellos pacientes que el azúcar ya se le está elevando, no al nivel de diabetes, pero ya no es normal. Y esos pacientes, si no tomamos medidas, un porcentaje importante va a desarrollar diabetes. Y todo esto, o la mayoría de todos estos factores que acabo de mencionarles, tienen algo en común, algunos de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos, que es la obesidad, el sobrepeso y la obesidad. Y el sobrepeso y la obesidad van de la mano. Si ustedes me preguntan, ¿todo obeso, todo paciente con obesidad y sobrepeso va a ser diabetes? No todo, no todo, pero un porcentaje muy importante, ¿sí? Entonces, todos estos factores giran alrededor del sobrepeso y la obesidad y es eso los que aumentan el riesgo de diabetes. Y por supuesto, como lo vamos a ver, hay algunos factores que no podemos modificar. Yo tengo 40 años, no lo puedo modificar, la edad no la puedo modificar, la genética también, si tengo mi papá con diabetes y ya tiene diabetes y ya soy el hijo y no lo puedo modificar. Pero hay muchos otros factores que sí podemos modificar y es a donde apuntamos y por ahí este es el mensaje que más me interesaría que se lleven, de cuáles son los factores que si los tengo podemos prevenir. Y es muy común que cuando llega el paciente a la consulta, yo que veo muchísimos pacientes con diabetes en el Hospital Castro Rendón, el paciente me dice, doctora, me siento bárbaro, me dijeron que tengo diabetes, pero no puede ser, pues yo estoy bárbaro, trabajo, juego a la pelota y demás, así que debe ser un error. Y bueno, algunos síntomas que genera la diabetes, acá se los menciono, los pacientes pueden referir que tienen la boca seca, que tienen mucha sed, pueden decir, o pueden ir al baño, cuando uno les pregunta cuántas veces se levanta a la noche a ir al baño, a orinar, y el paciente dice 3, 4 veces, y la verdad que no es habitual levantarse 3 o 4 veces al baño a la noche. ¿Sí? Quizás el paciente ya lo tomó como natural, levantarse 3 o 4 veces, pero no es normal, ¿sí? El paciente se siente cansado. Cuando uno le pregunta, ¿usted está cansado? ¿Cómo se levanta? Y sí, me levanto cansado. Apenas me levanto, ya parece que he trabajado o que no he dormido bien, porque la diabetes, al estar todo el azúcar en la sangre y no en los músculos y en los otros órganos, genera un cansancio, un agotamiento que el paciente se empieza a acostumbrar, se acostumbra que está cansado todo el día. Y cuando le preguntamos si se levanta cansado, dice, sí, ¿sabe qué, doctora? Sí, me levanto cansado, como que he trabajado, que no he descansado bien. Y esto es un síntoma que genera la diabetes. A veces los pacientes también refieren hormigueos o calambres, sobre todo en los pies o en las manos, y sobre todo a la noche, que no saben bien qué es, pero ya les empieza a molestar. Otro síntoma es las infecciones, pacientes que tienen infecciones en la piel muy frecuentes o que tienen síntomas de picazón en la zona genital. Esto también puede ser una alerta de que puede el paciente tener diabetes. O que tenga alguna herida en la piel y no cicatrice, o es muy común cuando uno le pregunta al paciente si ve bien,
el paciente dice, no, ¿sabe qué? Veo borroso, hace ya unos meses que noto que veo borroso, y esto nos tiene que alertar que el paciente puede tener diabetes, ¿sí? Y si ustedes me preguntan, ¿esto es frecuente? ¿Tener todos estos síntomas es frecuente? Y la verdad que no es frecuente. No es frecuente. Estos síntomas aparecen cuando el azúcar o la glucosa en la sangre están muy elevadas, ¿sí? No es lo más frecuente. Lo más frecuente es que la diabetes sea sintomática. Y esto, obviamente, es la causa por la cual la mitad de las personas que tienen diabetes no saben que tienen diabetes. Porque como no les duele nada, no sienten nada, se sienten bien, también pareciera que no tienen diabetes. Y el motivo por el cual muchas veces el hallazgo es con un análisis. Se hicieron análisis porque las mujeres fueron a la ginecóloga, les pidió un análisis de rutina, ¡epa! Saltó que tiene diabetes. Se hizo un chequeo para hacer un deporte, saltó que tiene diabetes. Porque la diabetes, cuando los valores de azúcar no están tan elevados, puede ser asintomática. Y la mayoría de las personas con diagnóstico nuevo o reciente de diabetes no tienen síntomas, ¿sí? Y esto es un tema y es la explicación por la cual de cada 2 personas con diabetes, una no sabe que tiene diabetes, ¿sí? Y preguntamos, bueno, es asintomática en la mayoría de las personas. Yo no siento nada de todo lo que les mencioné, pero sí tengo un papá que tiene diabetes y la verdad es que no hago mucha actividad, salgo de vez en cuando y me gusta comer mi torta frita. Hacer un análisis. O sea, yo tengo un hijo que tiene 30 años y está un poquito excedido de peso, y yo tengo diabetes. Bueno, a mi hijo, en este caso, le debería decir o sugerir que se haga un análisis o que se haga un chequeo médico, y es probable que le sugieran hacerse análisis. ¿Sí? Cualquier persona que tenga, adulto, que tenga sobrepeso y obesidad y que haya tenido un evento cardiovascular, que se haya infartado, tengo que buscar diabetes. O tengo sobrepeso y tengo la presión alta, debo buscar diabetes a través del análisis. O tengo colesterol alto, o tengo sobrepeso y la verdad que no hago actividad física, soy adulto, me tengo que hacer un análisis para ver si tengo diabetes. Y hay otra condición, que es esta que puse, que es el de ovario poliquístico, que es un síndrome que se da en las mujeres, en general asociados con la obesidad, que es un trastorno hormonal que predispone la diabetes. O sea, toda persona adulta con sobrepeso y obesidad que tenga alguno de estos ítems, es importante que se chequee. ¿Quién más se tiene que chequear? Bueno, yo tengo 60 años, pero cuando tuve 30 tuve un embarazo con diabetes. Me tengo que chequear, tengo que descartar tener diabetes. O tengo más de 45 años, ¿sí? Ya dijimos que la edad es un factor de riesgo, la adultez es un factor de riesgo, tengo buen peso, hago actividad física, no tengo ningún familiar con diabetes, pero tengo 48 años, me tengo que hacer un análisis para ver si tengo o no diabetes. Esta condición que yo les decía, esas glucemias que dan ahí al límite, pero el médico me dijo que no es diabetes, pero que no está bien. Bueno, estas personas que tienen prediabetes se tienen que hacer periódicamente análisis. O sea, cualquier persona adulta, aclaro, adulta, que tenga alguno de todos estos factores de riesgo, se tiene que hacer periódicamente un análisis de sangre. El diagnóstico se hace con análisis de sangre plasmática, o sea, la sangre que se saca de una vena, que se hace en un laboratorio. ¿Por qué aclaro esto? Porque es muy común también que
cuando hay un familiar con diabetes y que tiene un aparatito para medirse el azúcar, el azúcar o la glucemia capilar, que uno le pide una cintita y se mide en el dedo. Y la verdad que no es un método para hacer diagnóstico, así que ese método no hay que usarlo, sí hay que hacerse un análisis de sangre. Y ahora la gran pregunta, ¿no? ¿Se puede prevenir la diabetes? ¿Se puede? Yo no tengo diabetes, ¿se puede prevenir la diabetes? O si yo la tengo, ¿puedo prevenir que mis hijos, que un familiar tenga diabetes? Y la respuesta es que la diabetes tipo 2 sí se puede prevenir. Sí, sí se puede prevenir. Por más que tenga una mamá con diabetes, un papá con diabetes, yo no necesariamente por tener dos familiares con diabetes voy a tenerla, porque se puede prevenir. Y es ahí donde es muy importante hacer hincapié en qué estrategias puedo utilizar para prevenir esta enfermedad que, como dijimos, es muy, muy frecuente. Casi 13%, 13 personas de 100 personas en la Argentina tiene o puede desarrollar diabetes. Y acá lo importante es saber cómo puedo prevenirla. Creo que es lo que nos interesa a todos. Y aquellos, si me están escuchando, algunos que ya tienen diabetes, esto también es importante porque estas estrategias que les voy a estos tips o estas estrategias para prevenir la diabetes, no solo es para prevenir la diabetes, sino son las mismas estrategias para tratar la diabetes y para prevenir muchas complicaciones asociadas a la diabetes, ¿sí? Entonces, esto engloba tanto a aquel que tiene riesgo de desarrollarla, aquel que no tiene riesgo pero quiere una vida saludable, o aquel que tiene diabetes, que ya la tiene, que no la puede dejar de tener, ya la tiene, como dijimos, es una enfermedad crónica, pero estas estrategias de estilos de vida saludable nos van a ayudar a llevarla mucho mejor. Y un punto clave es la alimentación saludable. Cuando hablamos de alimentación saludable, lo primero que me dicen los pacientes, no, doctora, yo no puedo porque imagínese, le tengo que hacer comida para mis hijos, para mis nietos, a mi marido tampoco le tengo que hacer otra cosa, no puedo cocinar 4 comidas. Y esto es lo que es muy importante remarcar, que la alimentación saludable es para la población general, para todos nosotros. Tengamos o no tengamos diabetes, la alimentación saludable es para todos. No hay una alimentación para los diabéticos, una alimentación para los hipertensos, una alimentación para los que no tienen nada. La alimentación saludable es la que nos garantiza todos los nutrientes esenciales que nos y la energía adecuada para poder hacer nuestras tareas, ¿sí? Entonces, este concepto es muy importante. La alimentación saludable es para todos. Todos deberíamos adherir a estas pautas alimentarias, tengamos o no tengamos diabetes, ¿sí? Y algunas se las voy a nombrar porque siempre genera mucho interés saber cómo tengo que comer, ¿sí? Y vuelvo a remarcar, esta es la forma que debería comer la familia, no la persona con diabetes o la persona con riesgo de desarrollar diabetes. Y bueno, siempre sugerimos el consumo diario de 5 porciones de frutas y de verduras, o sea, en nuestro plato tiene que haber tanto en el almuerzo como en la cena verduras, y podemos comer frutas a lo largo del día, también en las comidas principales o fuera de las comidas. Lo ideal son 5 porciones. Consumir lácteos, cuando hablamos de lácteos hablamos de leche o yogur o queso, ¿sí? Que nos aportan proteínas y nos aportan calcio, preferentemente descremados, ¿sí? Porque si hay algún sobrepeso y obesidad, idealmente se prefieren los lácteos descremados. Esto que mencionaba al principio, limitar el consumo de bebidas azucaradas, las gaseosas, los jugos envasados, los jugos en sobres, los alimentos ricos en grasas, la medialuna, las galletitas, la manteca, las cremas, ¿sí? Esto hay que evitarlo. Hay que evitar los alimentos ricos en azúcares, las golosinas y alimentos muy ricos en sal,
los panificados, ¿sí? Los chorizos, las morcillas, bueno, hay muchos alimentos ricos en sal, hay que tratar de limitar el consumo de estos alimentos. No quiere decir que el paciente nunca más en su vida se va a poder comer una torta frita, no, la va a poder comer, lo que no tiene que ser es habitual, ¿sí? Tanto en la persona que tiene diabetes como en la persona que no tiene diabetes hay que tratar de evitar el consumo de este tipo de alimentos. También a las carnes, por ejemplo, retirarle la grasa visible. Es muy importante hacernos el hábito del consumo de legumbres, cereales, y si pueden ser integrales, mucho mejor. Consumir el aceite no es malo, pero si lo ideal es consumirlo fresco, no frito, incorporar frutas, semillas y tomar al menos 8 vasos de agua segura y no reemplazos de jugo. Por supuesto que las bebidas alcohólicas no son recomendables, tan prohibidas, digamos, no deben consumirla niños ni adolescentes, ni mucho menos la embarazada, ¿sí? Y a la alimentación saludable se le agrega otra estrategia fundamental, que es la actividad física, ¿sí? Y esto, vuelvo a remarcar, no es para la persona con diabetes, ni para la persona en riesgo, esto es para la población en general. ¿Y cuál es la recomendación? Es realizar actividad física 3 a 5 veces a la semana por un mínimo de 30 a 45 minutos. Si lo puede hacer todos los días o al menos 5 veces a la semana, es ideal. Lo ideal es que sea algo que le guste, al aire libre, si se puede o le gusta, mejor, porque la actividad física no solo nos va a prevenir la diabetes, la hipertensión o los problemas de colesterol, sino nos mejoran el estrés, nos mejoran el humor, nos mejoran el rendimiento intelectual para hacer nuestras tareas, nos mejoran la fuerza del músculo y la fuerza de los huesos. Así que son muchos los beneficios de hacer actividad física, no solo que nos va a prevenir la diabetes. Así que quien no lo haga, quien no esté haciendo, ahora en la pandemia hay muchos pacientes que tienen miedos, que no quieren salir, es muy importante que traten de mantener la actividad física, la podemos hacer en casa, y si no la podemos hacer en casa, con barbijo, en lugares en donde no haya mucha gente, la recomendación es hacer actividad física. Esto lo aclaro porque hay muchos pacientes que desde marzo no han salido y la verdad que esto va a traer complicaciones y la idea es poder mantener esta actividad física, por supuesto, haciéndola en forma segura, en este contexto de pandemia que vivimos. Veo el tiempo que nos quedan, ya como para ir terminando. Bueno, ¿qué complicaciones nos pueden generar la diabetes? Y la diabetes genera complicaciones siempre y cuando no me cuide, ¿sí? Los pacientes que se cuidan, que mantienen bien su presión, el azúcar en sangre, que no fuman, esto es fundamental, el no fumar, los pacientes que hacen ejercicios, que comen saludable, pueden nunca tener una complicación, ¿sí? El paciente que no se cuida y bueno, tiene más riesgo de tener. Y la diabetes afecta a muchos órganos, y esto afecta a todos los órganos prácticamente, afecta la vista, ¿sí? Por eso es tan importante hacer nuestro chequeo anual con un fondo de ojo, y esto, todo paciente se debe hacer un chequeo anual con su oftalmólogo, así que es importante que si no lo tenemos al día, que nos pongamos al día con eso. La diabetes afecta la sensibilidad de los pies. A veces los pacientes me dicen, doctora, no puedo dormir, tengo hormigueo, calambre, siento que alguien a la noche me pincha. Bueno, esto es un síntoma de la diabetes. Hace que el paciente pierde la sensibilidad en los pies y lo predispone a tener lesiones, ¿sí? Así que es importante que cada uno le pida a su médico que lo descalce y que le haga el examen de pie. ¿Sí? Yo ahora no los veo a todos en la pantalla, pero me gustaría preguntarles realmente cuántos de ustedes tienen el examen de pie hecho, que es una práctica que lamentablemente a veces nos olvidamos, podemos decir, o por falta de tiempo no la hacemos, pero una vez al año, como mínimo, lo ideal es más frecuente, tienen que
pedirle a su médico que los descalce y que le mire los pies. Bueno, los riñones es otro órgano que se puede comprometer y esto también a través de análisis vamos chequeando cómo está la función de ese riñón. El corazón, la diabetes genera, el paciente que tiene diabetes tiene 2 a 4 veces más riesgo de tener un infarto o tener un problema cardiovascular, por lo cual el chequeo es fundamental, como les decía, tener una buena presión, un buen colesterol, alimentarse saludable, porque esto disminuye, no fumar, disminuye el riesgo de problemas cardíacos que finalmente son la principal causa de muerte en las personas con diabetes, así que el chequeo también es muy importante. La diabetes puede complicar un embarazo, ¿sí? La diabetes complica no solo el bebé, sino la diabetes puede complicarse durante el embarazo, por lo cual las pacientes con diabetes que se embarazan es muy importante el control. Y también la diabetes genera inflamación de las encías y esto genera muchas veces que las piezas dentarias se aflojen, por lo cual tengo que tener un control odontológico periódico. La mayoría o gran parte de las complicaciones que genera la diabetes son asintomáticas. También, ¿sí? O cuando dan síntomas es porque está muy avanzada la cuestión, por eso es tan importante hacer los chequeos periódicos. Y ya casi para terminando, ¿cómo debo tratar mi diabetes? Los pilares son la actividad física, lo que hablábamos, todos los días, 30 minutos, 45 minutos, de algo que me guste, para poder mantenerlo en el tiempo, la alimentación saludable, el monitoreo, el control de la glucemia, ya sea con el aparatito o a través de análisis, la educación, y esto es lo que estamos haciendo hoy. El paciente le tenemos que dar herramientas para que tome decisiones. El paciente ya no es el paciente que tiene que hacer lo que el médico le dice que tiene que hacer. No, el paciente tiene que aprender para poder tomar las decisiones correctas. Y eso es lo que tratamos de hacer en las consultas. No fumar, no hay que fumar. Y por supuesto hay distintos tratamientos, entre ellos la insulina para el tratamiento de la diabetes. Y con lo último que voy a terminar, dado la situación de pandemia, más allá que, aparente hay una reducción de casos, pareciera, por lo menos en nuestra provincia, sí decirles que las personas con diabetes son más vulnerables a enfermarse más gravemente que las personas sin diabetes. La diabetes hace que el riesgo de enfermarme en forma más grave por el COVID es mayor, por lo cual las recomendaciones son las mismas que la población general, el tapaboca, la higiene de manos, la distancia, pero en estas personas que sabemos que se pueden enfermar gravemente es el doble las medidas que debemos tomar. Y con esto no quiero decir que no tienen que salir, tienen que tomar los recaudos, ¿sí? Y por supuesto, si presentan el mínimo síntoma o tienen la mínima sospecha, es muy importante contactarse con algún profesional de la salud porque sabemos que puede ser más grave que en una persona sin diabetes. Por supuesto, es muy importante asegurarse de tener todos los insumos, los medicamentos, para que si en el caso que nos tenemos que aislar y tenemos diabetes, no nos falte la medicación. Y con esto, para cerrar de coronavirus, les digo muchas gracias por la atención y quedo abierta a responderle todas las preguntas que deseen. Perfecto, Rocío, muchísimas gracias. Clara, espero que todos podamos incorporar estos conocimientos nuevos sobre la diabetes, a cuidarnos, a disminuir complicaciones, y muy importante el poder ayudar a familiares y amigos que conozcamos que estén en riesgo o que tengan diabetes, poder compartirlo con el resto y poder concientizar, ¿sí?, a nuestros más cercanos sobre esta enfermedad que la verdad que es prevenible, sí, y totalmente. Bien. Buenas tardes, ¿puedo hacer una consulta? Sí, adelante. Mi nombre es Gabriela, yo soy paciente de la doctora de Rocío, porque yo estoy embarazada de 6 meses y bueno, clasifiqué como de alto riesgo lamentablemente porque se me manifestó
nuevamente la habitacional. Solamente tengo una duda, lamento haber ingresado tarde, no pude por motivo académico. Entonces tengo dos consultas. Primero, si puedo acceder a escuchar la primera parte, y la segunda consulta es Sí, ¿cuáles son los rangos de mínimo y máximo de glucemia en una persona, o sea, descartando el estado de embarazo en la mujer, ¿no? bien, Bueno, Gaby, muy buena buenísima tu pregunta. pregunta. Hola, doctora. Sí, Eva, yo no te solamente, veo, pero me doy solamente cuenta quién sos. aclarar, Sí, yo me viste el solamente aclarar martes. que el encuentro queda grabado, sí, después se va a subir a las plataformas de YouTube de la municipalidad, así que podés después verlo completo, ¿sí? Y vos, y Rocío, podés contestarle la pregunta. Adelante. Bueno, es muy, muy interesante la pregunta. Ay, yo no lo agregué en la charla porque por ahí tantos números. En las personas, si tengo algún factor de riesgo, estos que mencionaba, lo ideal es que la glucemia en ayuna, fuera del embarazo, como preguntó Gabriela, embarazo, si tengo algún factor de riesgo, en el análisis me debería dar 100 o menos, ¿sí? 100 o menos. Si me da entre 100 y 125 en ayunas, no con el análisis del dedo, estamos aclarando con el análisis de sangre. Si tengo factores de riesgo y me da entre 100 y 105, esto se llama prediabetes, o sea, es un valor que no es normal y que tengo que prestar mucha atención. Y si en el análisis me da 126 más, lo debo repetir, y si el segundo también me da 126 o más, es diagnóstico de diabetes. O sea, lo ideal es que me dé menos de 100. Si tengo riesgo, menos de 100, por ahí algunas escuelas hablan de hasta 110, pero menos de 100 en ayunas sería lo ideal y lo normal. Bien, en estado normal sería en ayunas. Bien. En estado no Exacto. embarazada. El embarazo cambia, pero si no estoy embarazada, el parámetro es igual para los niños, los adultos, para todo. Bien, sería menor a 100, controlándose con el medidor de glucemia, con la tirita, ¿verdad? No, Análisis. no. El medidor de la glucemia tiene un margen de error, por lo cual no lo utilizamos para diagnóstico. No podemos utilizar. ¿Y qué Así que es porcentaje, con análisis. ¿y qué porcentaje de margen de error tiene? Un 20%. 20%, cada vez viene mejor, pero entre un 10 y un 20% puede ser el margen de error, por lo cual no es exacto, porque no es glucemia plasmática, mide glucemia capilar, que es distinto, así que siempre no es el método diagnóstico que debemos utilizar. Sí lo usamos para... Pequeño gran detalle. No, yo te consultaba porque un amigo que es como un papá para nosotros, se la controla, bueno, con la tirita, con el medidor manual, y él me decía que qué raro, me decía a mí, no, yo le digo, lo que pasa es que yo estoy embarazada, fuera del estado de embarazo, te tiene que dar, sí, más o menos ese valor que me dijiste recién. Bien. Claro, ellos tenían la duda, es diferente, cambia el parámetro, digamos. Cambia, exacto. Bien, Gaby, buenísimo. Gracias por tu pregunta. Vamos a continuar. Sí, hay un montón de preguntas que han hecho los participantes hoy. Justamente preguntan sobre diabetes gestacional. ¿Sí? Dicen, ¿cómo se detecta la diabetes gestacional? ¿Presenta algún síntoma? Bien, la detección es a través de un análisis. Digamos, cuando uno se entera que está embarazada, se hace un análisis de rutina, uno pide glucemia y esa nos puede orientar. Si no, la diabetes se da en el segundo trimestre, entonces toda embarazada en el segundo trimestre, 24 y 28 semanas, tiene que hacerse un análisis que se llama prueba oral de la tolerancia a la glucosa, y de esa forma se hace diagnóstico de diabetes. No, la diabetes en el embarazo no da síntomas, salvo que el valor esté por las nubes, que no es lo más frecuente, no da síntomas, y por eso la detección es
universal basada en el mundo, se le debe hacer entre esas semanas un análisis de glucemia. Bien, doctora, perfecto, súper claro. Bueno, Andrea Riquelme hace una pregunta muy interesante. Ella dice, ¿cuándo se empieza a oscurecer las axilas y cuello? Se nos cortó ahí. Sí. Cande, te quedaste sin audio. Cande, ¿estás escuchando? Bien, ahí me escuchan bien. Ahí estás, ahí volvió tu audio, Cande, hola. Bien, perfecto. Sí, se me cayó internet, inconvenientes con la conexión. Bien, vuelvo a preguntar entonces. Andrea Riquelme pregunta, ¿cuándo se empieza a oscurecer y cuello en niños? ¿Es signo de padecer diabetes? Bueno, súper interesante y muy observadora. Quien haya observado que algún niño puede tener esto, no mismo de diabetes, este oscurecimiento en zonas como axilas, acá atrás del cuello, pero sí es un signo que llamamos de insulinoresistencia, ¿sí? La insulinoresistencia es, lo voy a decir muy sencillo, es como que al cuerpo le está costando que la actúe, y en general esto se ve frecuentemente, lo más frecuente que uno lo ve asociado al sobrepeso y la obesidad, pero no es sinónimo de diabetes, hay que llamar la atención, y si estamos hablando de un niño, es muy importante consultar al pediatra, y ahí el pediatra va a ser el que va a evaluar si amerita o no hacer sí nos tiene que llamar la atención, sobre todo si está asociado a un niño que tiene sobrepeso y obesidad, pero no es sinónimo de tener diabetes. Bien, perfecto. Bien, Juan Manuel pregunta por qué hay que cuidarse de la sal. ¿No es que la enfermedad es relacionada con el azúcar? Bueno, qué era la pregunta. En realidad, disminuir el consumo de sal no va a disminuir el riesgo de diabetes. Sí, la diabetes viene muy de la mano con la tensión, ¿sí? Es muy frecuente, más del 60% de los pacientes con diabetes tienen hipertensión. Y habitualmente, nuestra dieta de los argentinos, y esto pasa a nivel mundial, pero hablemos de los argentinos, tenemos un consumo excesivo, casi el doble de sal que deberíamos consumir. Así que para la población en general se recomienda evitar esos alimentos ricos en sal, pero sí aclarar que no porque tengamos sal vamos a hacer diabetes, ¿sí? Es para prevenir otra complicación que se suele dar junto a la diabetes, que es la hipertensión. Como que solamente es como que se demoniza el azúcar, ¿no? Y el resto queda medio ahí. Sí, y ahí déjame aclarar que también muchos pacientes dicen, tengo diabetes, pero no como nada con azúcar, y esto es algo muy frecuente, asociar el consumo de azúcar al desarrollo de diabetes, y tampoco es que por conocer voy a hacer diabetes. Probablemente si me alimento mal, y entre ellos los alimentos ricos en azúcares, voy a tener sobrepeso y obesidad, y eso sea lo que me va a llevar a diabetes. Claro, e incluso no todos los alimentos dulces solo tienen azúcar, ¿sí? Exactamente. Eso por ahí siempre es lo que genere la duda. Bien, Viviana Ojeda pregunta, ¿se asocia más a alguna enfermedad además de la obesidad? Sí. Bueno, vamos, la obesidad va de la mano con la diabetes en general. Como les aclaré que no toda persona obesa va a hacer diabetes, eso es importante. Y hay algunas situaciones, por ejemplo, tener una pancreatitis, que es una inflamación o una infección grave del páncreas, puede generar diabetes. Los pacientes reciben algunos tratamientos por ciertas patologías, por ejemplo, tratamientos con corticoides, o pacientes que tienen HIV y reciben tratamientos con antirretrovirales, aumenta el riesgo de diabetes.
estas enfermedades son las que, por recibir algún tipo de tratamiento, pueden tener un riesgo aumentado de desarrollar diabetes. Totalmente. Bien, le respondo a Fran y Sole y a Sol que el encuentro queda grabado, sí, después lo vamos a subir a la YouTube de la municipalidad y van a poder verlo tranquilos completo al encuentro de hoy. Bien, Lorena pregunta, buenas noches, ¿qué riesgo hay con el tema del COVID? Bien, bueno, es un poco lo que quise dejar el mensaje. Las personas con diabetes tienen alterada la inmunidad, o sea, el mecanismo de defensa, virus y bacterias lo tienen un poco deteriorado, para que ustedes me entiendan. Entonces, las infecciones suelen ser más graves, pueden ser más personas con diabetes que si no tengo diabetes. Y esto está demostrado, los pacientes con diabetes han evolucionado peor que personas de la misma edad sin diabetes, o sea, esta alteración en la inmunidad y en que el virus se puede como desarrollar mejor en un ámbito de azúcar alta, de hiperglucemia. Así que personas con diabetes tienen más riesgo de que la enfermedad la cursen en forma más grave y también mayor riesgo de muerte, por lo cual mi recomendación es los cuidados, y no solo los cuidados de la persona que tiene diabetes, sino de los convivientes, porque es muy común, a mí los pacientes me dicen, doctora, desde marzo que no salgo, pero bueno, el hijo está, el marido tiene que salir a trabajar, entonces es muy importante que los convivientes también tengan en mente que el riesgo del virus en un familiar puede ser grave a mortal. Bien, bien, hay que acompañarse entre toda la familia, eso es fundamental. Bien, pregunta si puede afectar la función sexual y sí, si deteriora las funciones cognitivas. Sí, la diabetes es todos los órganos. ¿Y esto es por qué? Porque con el tiempo la diabetes tapa las arterias. Ese es el gran problema de la diabetes. Porque uno dice es la azúcar alta. Bueno, pero ¿qué es? La azúcar alta va a tapar, va a pegarse en las arterias y va a tapar las arterias. Y los órganos sexuales no están libres de tener complicación frecuente, la disfunción sexual, tanto en el hombre como en la mujer, en las personas con diabetes que no tienen un buen control de su diabetes. Así que sí, es algo bastante más común de lo que pensamos. Y en cuanto al deterioro cognitivo, hay algunos trabajos que mencionan que puede haber una relación, cuando el paciente en la niñez ha estado expuesto a hipoglucemias. Esto sí está comprobado que puede puede alterar el desarrollo neurológico, y en los pacientes adultos no hay una evidencia directa, pero sí que hay mayor riesgo de estar asociados con, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o alguna demencia de otra causa, por lo cual es importante, no que la diabetes directamente genera un deterioro cognitivo. Claro, es cuando está maltratada, digamos, ¿no? Exacto. En general las complicaciones, algunas de ellas las vemos en los pacientes que no están bien tratados, o sea, que no logran los objetivos de, no solo como les digo, de azúcar, uno piensa que tengo que tener el azúcar normal, no, tengo que tener el azúcar normal, el colesterol normal, la presión normal, hacer actividad física para evitar las complicaciones. El azúcar baja o normal no alcanza para evitar complicaciones. Bien, bien, súper claro. Victoria pregunta si cómo se debe cuidar la piel. ¿El sol lo afecta distinto? No, el sol no. El sol hay que cuidarnos todos, nos tenemos que cuidar del sol. Lo que sí, como afecta a todos los órganos y entre ellos la piel, genera mayor sequedad. O sea, los pacientes con diabetes pueden tener la piel más seca, sobre todo en los pies, en donde ya está alterada, y esta piel más seca, sobre todo en los sectores como los pies, puede generar a que se hagan grietas, y esas grietas lleven a lastimadura, generar infección. Por lo cual la recomendación es mantener la piel hidratada con alguna crema
rica en vitamina A en todo el cuerpo, pero fundamentalmente en los que son un sitio probable de lesión. Y la exposición al sol no es que aumente el riesgo, hay que protegerse por el riesgo de otros tipos al sol. Bien. Moni dice, si ya tengo diabetes tipo 2, ¿se puede revertir bajando de peso, cambiando la alimentación y ácidos? Bueno, excelente la pregunta de Moni. A ver, hay que ser cuidadosos con las palabras. La diabetes no se cura por lo cual yo puedo bajar de peso, tener hábitos saludables, hacer actividad física y normalizar totalmente mi glucemia, mi colesterol, mi presión. De hecho, la estrategia más efectiva para mejorar mi diabetes, mi presión, mi colesterol es buenos hábitos alimentarios, hacer actividad física y bajar de sobrepeso. Con eso la voy a lograr controlar. No es que se va, no es que se va. La diabetes, voy a seguir teniendo diabetes, pero voy a tener una diabetes bien controlada. Claro, totalmente, evitando complicaciones. Exactamente. Bien, Aileen Villanueva dice, doctora, ¿cuál es su opinión del uso de glucerna como supresión en pacientes con diabetes? Bueno, el glucerna es un suplemento nutricional, vos, Cande, lo conoces muy bien. No se indica per se por tener diabetes, no es una indicación la diabetes del glucerna. Como todo suplemento, tiene que ser dado en un paciente una carencia, o por ejemplo algún grado de desnutrición, y en esos casos a veces se recomienda el glucerna, que dado su composición no nos eleva el azúcar, pero si no tengo desnutrición o alguna patología que lo justifique, per se por tener diabetes no es de indicación. No sé, vos y Cande, ¿querés agregar algo? No, solamente que creo que la diabetes puede ser súper controlada sin ningún tipo de suplemento, solamente con una alimentación balanceada, equilibrada, alta en fibra, ¿sí? Porque esto es lo importante, que haya fibra que intervenga en esa absorción, que haga que estos azúcares se absorban más lento y no genere de azúcar, de glucemias altos, ¿sí? De ese azúcar en sangre, digamos, ¿no? Entonces creo que llevando una alimentación completa, siempre estos más caseros, no ir a tanto lo procesado, ¿sí? Lo refinado, que se absorbe tan rápido, que tan poca saciedad nos da, creo que ahí está el cambio que puede hacer una diabetes bien tratada. Sí, te escuchamos, perfecto. Perfecto. Bueno, continúo con la otra pregunta entonces. A ver, dice, ¿es verdad que si se hace bariátrica mejora o se va la diabetes? ¿Y que a lo largo de 3 o 4 años la diabetes vuelve? Bien, no, la cirugía bariátrica lo que hace genera un descenso de peso muy importante en general en los pacientes y genera algunos cambios hormonales que pueden llevar a que la glucemia se normalice. Esto es verdad, ¿sí? Sabemos que un paciente que por ahí que es sometido a cirugía bariátrica, que pesa 150 kilos, puede descender y tener 80 kilos, y claramente esa reducción de peso, entre otros cambios hormonales, porque no solo es la reducción de peso, puede normalizar la... Ahí también vuelvo a insistir, lo que se dice que la diabetes no se ha curado. Uno nunca le dice al paciente te has curado de la diabetes, pero puede llevar años sin medicación, solo con la alimentación saludable y el ejercicio, y tener valores de glucemia normales. ¿Sí? Común, esto suele pasar en cuanto hay preguntas 3 o 4 años, y esto no hay un tiempo libre con las glucemias normales. Va a depender de si el paciente gana peso, si el paciente se mantiene con los hábitos saludables, bajó mucho de peso, se mantuvo en buen peso, puede estar muchos años con las glucemias normales, pero tiene que seguir controlándose, porque la diabetes no se ha ido, está controlada. Bien.
Súper claro. Y además, Moni agrega, dicen que el consumo de jengibre ayuda a regular el azúcar en sangre. Y yo agrego, ¿y la canela? La verdad que dejo que respondas vos esa pregunta. Si puntualmente el jengibre y la canela ayudan a regular el azúcar, te doy parte. Bien, yo he leído muchos estudios sobre la canela más que nada, pero yo creo que siempre tiene que ser en grandes dosis de canela, así en gran cantidad, y por otro lado, al ser un alimento y que se consume tan poco, al igual que el jengibre, no podemos ver que realmente haya un efecto que disminuya o regule las glucemias. Sí, vuelvo a repetir, creo que una alimentación alta en fibra regula las elegir todos los cereales integrales, consumir avena, semillas, frutos secos, ¿sí? Y siempre asesorarse con un médico especialista en diabetes, un nutricionista, ¿sí? Para saber las cantidades que uno tiene que consumir también, no solamente la selección, y también con qué acompañarlo, ¿sí? Esto de si como pastas, qué cantidad, y estaría bueno consumirla con vegetales para aportar un poquito más de fibra, ¿sí? Que el plato luminoso, pero de fideos estoy consumiendo menos cantidad e incorporo fibra a través de los vegetales que intervienen en esa absorción de esas pastas, un alimento que tiene azúcar y nos puede elevar las glucemias. Entonces creo que hay mucho ahí, mucho por estudiar todavía, y que lo más factible es esto de una buena alimentación. ¿Sí? Cande, bueno, y por último, última pregunta. Perdón, si me permitís, quisiera aportar algo a lo que dijo Rocío recién respecto a la pregunta. Sí, Mario, adelante. Lo presento, Mario Leguía. Él es subsecretario de Hábitos Saludables, ¿sí? De la lleva a cabo este programa. Él es médico cirujano, así que adelante, Mario, lo que quieras. Bueno, en primer término, Rocío, agradecerte enormemente. Antes, Candela y la gente de la subsecretaría, felicitarlos por este enorme trabajo de Canal Saludable, que no es la primera ni va a ser la última. Yo quisiera, no en mi carácter de subsecretario, sino en mi condición de cirujano, porque el tema de la cirugía bariátrica con la diabetes, da que hablar, hay poca información porque la cirugía bariátrica es algo nuevo, no es algo que se haga hace mucho tiempo. Sí quisiera aportar a lo que dice Rocío, la diabetes no se cura. La diabetes es una enfermedad que se trata y el tratamiento depende de la conducta y la responsabilidad del paciente guiado por un buen profesional. Eso es así o sin cirugía. En el caso puntual de la cirugía bariátrica, lo que produce es una gran reducción de peso. Como dijo Rocío, pacientes de 150 kilos o más terminan pesando 80 kilos. Va a hacer ejercicio, alimentarse mejor, pero puntualmente la diabetes, por favor Rocío, corregime, es el aumento de azúcar en sangre. ¿Y es por qué se queda en la sangre el azúcar y no es utilizada por nuestros tejidos? Es porque aquella puerta de entrada del azúcar a la sangre, que se llama insulina, es una hormona, está faltando. La insulina la creas. Nosotros genéticamente venimos destinados y tenemos un tamaño de páncreas para nuestro tamaño corporal. Cuando engordamos mucho y llegamos a lo que se llama obesidad, es lo que lleva a la cirugía bariátrica, y mórbida quiere decir ese exceso de peso que por sí mismo genera muchas enfermedades, entre ellas la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto en sangre y una infinidad de cirugías. Esto sería, puntualmente, nuestro cuerpo crece mucho, pero la bomba en la que produce, que es la que baja el azúcar en sangre y evita la diabetes, que se llama páncreas, no crece. Esto sería como que tengamos una chacra y tengamos una bomba de agua que nos permita regar compramos 10 hectáreas y queremos regar 10 hectáreas con esa misma bomba. Las plantitas que están lejos se nos van a secar. Eso es lo que nos sucede. Nuestro páncreas no puede producir tanta insulina como lo que aumentamos corporal. Lo que hacemos, y en mi servicio hacemos, la cirugía bariátrica, es disminuir esa masa corporal. Eso se llama descenso de peso. Entonces ese páncreas produce una cantidad de insulina que es más chico y tal vez no necesitemos
medicamentos para la diabetes, pero tienen que controlarse permanentemente y no curamos los cirujanos la diabetes, no la curamos. Gracias, Cande, gracias, Rocío. No, por favor, perfecto, el concepto es clarísimo. Bien, gracias, Mario. Buenísimo, eso por ahí concientiza también los cuidados a tener, los cambios de hábito, esto que remarca Rocío de la actividad física, la alimentación, ¿sí? Y reducir las complicaciones siempre con un acompañamiento de un diabetólogo. Buenísimo, Ro. Ya estamos con las preguntas, ya estamos sobre la hora también. Agradece, la verdad que hermosa presentación. Es a veces, no es fácil, por ahí no es normal, no es común ver que se hable de la diabetes, entonces creo que está bueno empezar a fomentarlo y que se pierda un poco este miedo y poder concientizar sobre los cuidados. Entonces, muchas gracias, Rocío, y a todo tu equipo, a la Sociedad Argentina de Diabetes, por estar presentes. Ojalá podamos seguir haciendo actividades juntos. Y bueno, los invito al próximo módulo. Nos veremos el jueves próximo a las 20 horas, ¿sí? Donde vamos a tratar otro tema totalmente distinto, posturas, el cuidado de la ergonomía, ¿sí? Cómo cuidarnos en tanto home office, que también es un hábito saludable, ¿sí? Nos permite tener una salud. Gracias, Ro. Gracias por la invitación y quedo disponible para cuando me necesiten, y gracias a todos los que con mucha paciencia y han preguntado. Cualquier duda pueden mandársela a Cande y la vamos a contestar. Perfecto, perfecto. Ahí están agradeciendo todos los ponentes. Muchísimas gracias a todos, que tengan unas buenas noches, ¿sí? Y nos estamos viendo el jueves próximo a las 20 horas. Gracias. Hasta luego. Gracias, muy buenas tardes. Chao. Por último, felicitar y recomendar al servicio de diabetología del Hospital Buquer Roldán, Castro Rendón y del servicio público. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Todos los pobladores, todos los ciudadanos y ciudadanas de Neuquén podemos acudir a ellos, que son una excelencia, como médico lo puedo decir. Excelencia. Gracias, Rocío. Mis respetos a vos y a todo tu equipo. Muchas gracias. Gracias por las palabras. Gracias, cuídense, nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.